Amigos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por abrir su mente y su corazón a esta información que tal vez va a tocar su corazón y va a transformar en algo la vida. Hoy estamos con una bellísima mujer, Adriana Eslava, escritora, periodista, conferencista, y antes de comenzar nuestra conversación me decía, ahorita te explico por qué no sé si me presentas así. Bienvenida, gracias de verdad por separar en la agenda este espacio para compartir con una comunidad tan grande que nos ve y que pueda tocar corazones y almas. Pues esa es la idea. Gracias, Diana, por esta invitación. Siempre grabar en exteriores es muy bello, pero es complicadísimo, queda uno espelucado. Pero bueno, ya la televisión se hace, sin duda, es distinta. Pues bueno, yo decía que es curioso porque, claro, a uno siempre uno siempre pretende presentar a las personas por lo que cree que es. Entonces, periodista. Bueno, el periodismo creo que sea una vocación de comunicación, más bien. Yo lo que tengo es una vocación de comunicación porque yo no estudié periodismo en ninguna universidad. Decías también escritora. Yo lo que hice fue escribir, pero yo no soy escritora. Escritora, por ejemplo, Ángela Becerra. O sea, no, escritores hay otros. Yo simplemente creo una escribidora. Yo simplemente lo que hice fue escribir una experiencia de vida que considero, y estoy segura, es muy valiosa, pero no solamente por mí, sino por las personas que también hacen parte de este escrito. Y bueno, y conferencista, pues sí, como me encanta transmitir, como me encanta hablar, pues sí, hoy en día, cuando estoy en Colombia, entonces también dicto conferencias. Además que la experiencia de vida ha permitido tocar muchos corazones, no solamente en Colombia, sino pues a personas que están en muchos lugares del mundo. Una experiencia que, entre comillas, fue amarga en su momento, pero que ha enseñado muchas cosas, que ha traído muchos aprendizajes y que de alguna manera, me corregirá si estoy diciendo algo que no es, fue una bendición en esta vida para más grande bendición. Tener lo que hay hoy y para hacer lo que se hace hoy. Sí, sin duda es una gran bendición. A veces nosotros en la vida lo que pasa es que estamos acostumbrados a que, como vivimos pegados de las historias de cuentos y creemos que todo es rosa, y por ejemplo, y creo que el más grave daño que nos hacen es cuando los cuentos decían y se conocieron, se enamoraron y se casaron, y ahí terminaba el cuento donde salían palomitas y florecitas y todo era perfecto de adelante. No nos contaron que ahí es donde se empieza a complicar el camino, pero que al final sí salen todas esas palomitas y esas florecitas cuando has sido capaz de transitar todo ese recorrido y superar las dificultades que se presentan en la vida, por ejemplo, de pareja, porque eso es lo que a uno no le enseñan. Entonces, es un hecho que el ser humano viene a este mundo a enfrentar una cantidad de cosas muy complejas. Algunos nos toca situaciones un tanto más dramáticas, llamémoslo más que complejas, dramáticas, frente a lo que a mí me pasó, o sea, frente a lo que esta persona está contando que le tocó. Lo mío es un bolero. Pero ¿por qué lo mío se nota tanto? Porque evidentemente pues el tiro pudo haber sido al lado del corazón, haber puesto mi vida mucho más en riesgo, por decirlo de alguna manera, o haber sido en el abdomen y nadie se había enterado. ¿Por qué en el rostro? ¿Por qué en algo que no lo puedo ocultar? Y sin duda era porque había una misión, que es la que yo creo que sigo aportando a partir de este escrito, de este libro. Era claro que esa era la misión y que aquí la estoy como cumpliendo. Y compartiendo. La segunda parte, sí. Yo sé que muchos de ustedes, casi todos, conocen quién es Adriana Eslava, y para el que no, pues Adriana Eslava es una reconocida mujer colombiana que presentó programas de televisión hace algunos años, una mujer como siempre, hasta ahora hermosísima, y que llegaba a miles de corazones, eso es verdad. Hace un par de años Adriana es víctima de un atentado donde pierde un ojo. Cuéntanos cómo fue el atentado, cómo fue la historia y después cómo descubres la presencia de Dios, de Jesús, de la Virgen María en tu vida. El atentado mi padre había muerto hacía 3 meses, luego de una serie de circunstancias muy complejas, porque mi mamá estaba agonizando en la clínica también 6 meses antes, mi hermana había tenido un accidente que casi pierde el ojo derecho, cuando estaba en la Fuerza Aérea Colombiana, mi abuelita había sufrido un infarto, o sea, habían pasado todas, y pues sucede esto mío que fue absurdo. Saliendo de mi oficina, 2 sicarios en una moto se hicieron al lado de mi superpoderoso Renault 4 que estaba terminando de pagar y se le metía el agua por debajo. Y saliendo iba ocasionalmente hacia comerciales de televisión más porque me pagaban y eso ayudaba a mis cuadros de caja. Iba para una grabación, digamos unas pruebas para el rostro perfecto. Y de pronto cuando fui a parquear en una
frente a un restaurante de corrientazos. Pues fui a bajarme de mi Renault 4, que gracias a Dios era ese carro, porque tuve que hacer este ejercicio que era meter la mano, para los que se acuerdan, para abrir la puerta, y en ese momento giro la cabeza y entonces la bala que venía para la 100 entra en esta parte y destruye toda esta parte, pero permanecí con vida. Cuando ya oí que la moto se había ido, pues entonces me siento y digo, por favor, llévenme a una clínica. Pues me recibieron en la clínica, que fue toda una conmoción, porque finalmente mi papá hacía 3 meses había estado allá, un mes entero en cuidados intensivos. Y fue la primera vez además que dije, soy la hija de Pepe Cáceres, porque yo nunca usé el nombre de mi papá. De hecho, pues como es mi nombre, es Adriana Eslava, o sea, Adriana Lucía. Exactamente, Adriana Eslava, porque papá se llamaba José Eslava Cáceres, José Humberto Eslava Cáceres. Todo el mundo lo conocía como Pepe Cáceres, pero pues mi nombre de verdad es el otro. Yo era la hija de nadie, porque imagínense, mi mamá Olga Lucía Botero y mi papá José Humberto Pepe Cáceres y yo Adriana Eslava, la hija de nadie. Escucharte, reflexionar sobre cómo opinas y reaccionas es una oportunidad clara de aprender para desaprender viejas creencias que no te aportan para una vida feliz y abundante. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza. ¿En qué te basas para decir que la Virgen de verdad desvió esa bala para no acabar con tu vida? A ver, yo sé que hubo una intervención divina para ahí, clarísimo, pero no tanto además, no solo por ese movimiento que protegió mi vida, sino adicionalmente por la fuerza que me llenó para afrontar la situación y continuar la vida hacia adelante. Creo que ahí es donde está específicamente ese gran mensaje de Dios. Es esa fortaleza y esa paz que me concedió para poder seguir adelante, porque es que fue inmediata, o sea, esto no fue que después de un tratamiento psicológico, no, por el contrario. Cuando llegó el psiquiatra a tratar de hablar conmigo, le dije, mire doctor, ¿usted quiere ayudarme a sanar dolores? Ayúdeme a sanar el no haber crecido en un hogar, porque mi hogar se acabó a los 3 años, cuando yo tenía 3 años. Ayúdeme a esto y esto y esto. Pero el atentado es lo único a lo que no tengo que preocuparme, porque es que me iban a matar, yo estoy viva. Entonces no se preocupe, y además tengo otro ojo para seguir la vida. Entonces quedarme tuerta tampoco. Y esa fue la actitud desde el primer momento. Y ahí es donde yo sí estoy convencida, fue la presencia de Dios. ¿Cómo lo sé después, digamos, la confirmación de esto y el por qué la presencia de la Virgen? Porque con sacerdotes especiales, que uno de ellos, que sí recibían puntualmente mensajes de la Virgen, cuando me vio, él no sabía mucho quién era yo, y me dijo, ay, a ti también como a Juan Pablo II, la Virgen María, la Virgen de Fátima desvió tu bala. Y yo le dije, seguramente padre, pero así como que no quiere la cosa. Esa fue la primera vez. Esa fue la primera vez. Cuando ya yo me senté con él a decirle, padre, quiero que me ayude a ver qué más me falta por sacar de mí, porque yo de verdad quiero tener mi alma limpia, o sea, reconocer. Y al final me dice la Virgen, me confirma que fue ella la que desvió esa bala. Y posteriormente otros 2 sacerdotes. O sea, te lo confirmaron y te lo reconfirmaron. Sí. Adriana, ¿agradeces esta experiencia? Sin duda. Yo he dicho que una de las cosas que no cambiaría de mi vida es esa, ¿no? Precisamente el haber vivido el haber pasado por esa experiencia, porque me dio primero la oportunidad de estar segura de mí misma. ¿Agradeces esa experiencia? Sabemos que tenemos un propósito en esta vida, pero a veces el propósito para algunos seres humanos se torna más difícil que para otros. ¿Qué piensas de todo esto que pasó y cuál ha sido esa gran enseñanza? Sin duda, el hecho del atentado yo no lo cambiaría. Si yo pudiera volver a vivir, cosa que afortunadamente no pasa, pero si yo pudiera volver a vivir en esta vida, lo que haría no cambiaría esa situación. ¿Por qué? Porque es que en esa situación fue un momento de coyuntura en mi vida. O sea, yo pude haberme quedado en lo que en un momento dado de pronto estaba instalada, que era la tristeza que me causaba
en la vida no haber tenido hogar, porque mis papás separados, que mi papá tenía otro nuevo hogar, bueno, a estas alturas ya dos, a que no he podido compartir con él, a que lo extrañaba, bueno, a que tenía una mala relación con mi mamá, porque ha sido un poco compleja la relación de nosotras dos, a que económicamente tenía dificultades, a que la relación con mi hermano, o sea, a que me han partido el corazón los novios, a que no había podido estudiar la carrera que quería. Entonces yo podía haber visto que esto era lo último como para darme un tiro, o dedicarme a la droga, o cualquiera de esas cosas. No, de verdad. Esa era la excusa necesaria para decir estoy con llevada. Esto ya, ahora sí, no más, Dios no existe, es que a mí no me puede pasar todo esto, es que qué desgracia. Y resulta que lo que pasó fue todo lo contrario. Fue como cuando hablábamos de tocar fondo. Fue el fondo y ¡fua! Y salió, y fue como un volcán que salió toda la fuerza que había agarrada de la fe, de una fe que para entonces era bastante mediocre, pero yo era creyente en Dios y en la Virgen, me decía católica sin tener ni idea que era ser católica, como le pasa más o menos al 84% de los colombianos. O hasta más. O más, pero yo decía que era católica. Desde esa perspectiva fue agarrarme de esa fuerza y salir. Y mi vida cambió y cambió muy positivamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa fe que tenías en esa época y de la fe que tiene hoy Adriana Que la de ahora es de verdad, la otra es una fe sinatrina. ¿Sabes cuál es esa? No. La de Frank Sinatra, a mi manera. Esa es la fe a la manera de uno. Uno se inventa el Dios a su manera y uno maneja los mandamientos de la Iglesia Católica a su manera y uno se inventa un Dios a su manera. Y así viví muchos años. Y resulta que con ese Dios a la manera de uno, lo único que uno hace es trasegar nuevamente por caminos donde se causa daño, donde se causa dolor, donde le causa daño a los demás. Ahí es donde está la diferencia entre creer cosas externas o conocer y entender que hay un Dios que es un Dios papá, amoroso, que te conoce, que te ama, que te acepta con todas tus debilidades y que solo te está pidiendo es dejarte de amar. Cuando tú te sientes amado por Dios, tu vida empieza a cambiar. Tus actitudes empiezan a cambiar, porque el gran dolor de la gente es porque no se siente amado. De ahí vienen los resentimientos. Todo esto que estamos viviendo en el país es simplemente por eso, porque se sienten señalados y ante ese dolor, contrario a ayudarles a sanar, que es lo que se debería hacer, en este tiempo lo que se hace es meter más en el dedito de la llaga para poder manipular. Adriana, ¿cómo entender esto con base en lo que acabamos de escuchar? Porque hay personas que tienen una vida más complicada que otros. ¿Será que el destino está escrito? ¿Será que no, es que a uno les ponen más pruebas? ¿Por qué? Yo creo que las circunstancias mismas de vida, o sea, obviamente te lo pongo simple y llanamente en una misma familia. Es que tú ves en la misma familia, del mismo papá y la misma mamá, hay unos hijos que tienen un recorrido de vida X y otros completamente distinto. Cada uno de nosotros llegamos aquí con habilidades, con fortalezas, con debilidades, con mil cosas. Algunos estamos más abiertos a decir, oiga, venga. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre dos tipos de seres humanos. Los que dicen, yo miro hacia atrás y todas las cosas en las que me equivoqué, yo volvería a repetirlas. Y hay otros que decimos, yo miro hacia atrás y todas las cosas en las que me equivoqué no las repetiría. Estoy contigo en eso. Son las dos vertientes. Sí. Porque es que las cosas malas me aportaron. Nadie está diciendo que no aporten, pero si yo pudiera echar para atrás y no cometerlas, pues mucho mejor que simplemente ratificar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La soberbia. Porque si yo soy capaz de reconocer que a través de ese acto yo hice daño o me hice daño, si yo soy consciente de que hice daño, pues yo lo mínimo que tengo que hacer es querer no haberlo hecho. Pues si yo me siento feliz de haber hecho daño. Y obviamente eso va a marcar el camino de ahí en adelante. La capacidad de uno poder decir me arrepiento y pido perdón, me equivoqué y reparo. O el que ahí queda y ustedes verán cómo hacen. Es que hay una cosa que es cierta. Todos hemos hecho daño todos. Y a todos nos han hecho daño, pero Sin la duda. conciencia es lo que permite hacer esa diferencia. Sí, me equivoqué, lo hice, pero me arrepiento, no lo hubiera hecho porque es que el día que yo con determinada acción dañe a otras personas, eso no es ecológico para mi vida. Y si le hago daño a otra persona, me estoy haciendo daño yo. Es que además es lo que uno va sembrando en el camino, ¿no? Entonces, pongo el ejemplo, ¿tú tienes niños? Sí. Vale, ¿es que se llaman cómo? Mi hija se llama Sara, ¿y tienes otra? Sola, Sara. Bueno, vamos a inventarle a Sara un hermanito que se llama Juan. Entonces, Juan mañana viene y le pega a Sara. Entonces, ¿tú qué haces? Como papá le dices a Sara, ahora denle la jeta a Juan. No, tú coges a Juan, le hablas, le muestras y le indicas para que él no lo haga. Las cosas malas que a uno después se le devuelven, es una ley de vida.
En la vida es un boomerang, tú sembras y recoges, pero que ante la presencia de Dios tú sí vas a tener que entregar cuentas de tu vida. ¿Cómo hace un ser humano para entender, para comprender y para transitar una experiencia humana que le dé mucha dificultad? Hablo de cualquier cosa, un atentado, un accidente, una pérdida, un duelo, la pérdida del trabajo, la quiebra económica, lo que sea, porque tú sabes que para todos los seres humanos pueden ser distintas las situaciones. Para uno es gravísimo que se le caiga un diente, para otro es gravísimo igual que se le incendie la casa. Entonces, ¿cómo afrontar? Yo creo que eso va desde la fortaleza que tú tengas. Y esa fortaleza está en tu debilidad. Cuando yo creo que yo soy la que soy capaz de superarlo todo, pierdo el año. Pero cuando yo soy capaz de reconocerme un ser débil, frágil, y me aferro a ese Padre que es Dios, que es el que me lo da todo, y yo de verdad me aferro desde la fuerza de Él, salgo porque encuentro todas las fuerzas. Y es una fuerza que no es débil. Cuando tú eres el poder, tú puedes, sácalo todo adelante porque tú lo logras. Nada que hacer, porque es que somos frágiles. Cuando yo reconozco mi fragilidad es cuando encuentro mi mayor fortaleza. ¿Qué le dirías entonces a esas personas que en este momento están pasando por una situación bien complicada y que no ven una luz más allá de sus ojos, que creen que todo se acabó y que no hay esperanza? Porque hay mucha gente que desafortunadamente está viviendo hoy por hoy en esa situación. Cuando ponemos en los demás o en las cosas la esperanza, estamos fritos, sobaos, hasta ahí llegó el camino. Cuando recordamos por un minuto, nos detenemos y decimos, volvamos al comienzo. Tal vez la vida que yo recorrí me equivoqué tanto que lo que estoy recogiendo es la siembra de lo que hice. Pero cuando recuerdas que existe un Dios y te aferras a esa verdad y empiezas a descubrirlo y te dejas amar, y ahí va a descubrir lo que es el amor, que es muy distinto al amor que nos muestran hoy en día y en el amor que hemos creído y el amor que nos lleva a cometer tantas bestialidades. Tantas bestialidades, eso es cierto. Adriana, ¿cómo hace un ser humano para encontrar su propósito? Pues escuchamos todos los días, y yo estoy segura de eso, que cada uno de los seres humanos tenemos un propósito, una misión en esta existencia. ¿Cómo encontrar eso? Alguien me enseñó una frase que desafortunadamente me la enseñaron después de haber salido el libro, que dice que las coincidencia es la palabra que Dios creó para pasar desapercibido. Coincidencia es la palabra que Dios creó para pasar desapercibido. Y eso yo estoy absolutamente convencido. En mi caso, a mí Dios me habla a través de coincidencias. Y pienso que a partir de eso es cuando las cosas se van dando. Por ejemplo, lo del libro era algo que yo tenía por ahí en el tintero de un día de estos, ¿no? Yo lo voy a hacer. Incluso hace unos años estuve sentada con un periodista contándole la historia para que él la escribiera. Y otro día estaba dando había hecho un compartir para familiares de personas que hubieran perdido un ojo en Armenia. Y saliendo de ahí dije, caramba, yo tengo que contar esta historia porque yo me voy a morir. No sé cuándo, pero me voy a morir. Todos. Y entonces se va a perder esta historia. Y yo me monto en el carro y en ese momento me entra la llamada del esposo de una amiga mía que es editor, Leonel Giraldo, y Leonel me dice, Adriana, ¿tú no has pensado en escribir un libro? Justo en el momento en que yo estaba tomando conciencia, o sea, teniéndola clara, que tenía yo que escribir esa historia. Entonces, pues ahí te va marcando nuestro Señor el camino. ¿Le dirías a la gente que cuando tienes esa conexión con Dios y llega una idea a tu cabeza? Siempre he dicho que cuando tienes una idea, cuando tienes un sueño, es porque Dios ha puesto esa semillita allí, entonces tiene toda la posibilidad de realizarse. Y cuando eso pasa, esas son las respuestas, las coincidencias que Las coincidencias, yo sí creo que a través de coincidencias nuestro Señor te muestra, y tú tienes la opción de hacerlo o no. Ahora, esa situación se dio y se dio por un buen tiempo, y yo me dejé, por ejemplo, el libro estaba finalizado, vino pandemia, llegó la pandemia justo en ese momento, y entonces está la pandemia y no, toca después de pandemia. Entonces yo dije, pero no, todo lo contrario, porque este es un libro que lo que va a hacer es darle esperanza a la gente y no sé cuántas y demás. Y me dijeron no, hasta después de pandemia. E incluso me ofrecieron, por otro lado, bueno, mi marido me dijo, ¿cuánto vale editar el libro y lo sacas? Le dije, no, porque este es un libro que yo le entregué a Dios. Este no es un libro ni para hacer yo plata, porque además como escritor no se hace dinero. Este es un libro que
él me puso claramente que debía ser por ahí y yo me quedo quieta, él sabrá cuándo sale. Y por eso hasta este día, hasta el 29 de abril, día además de Santa Catalina de Siena, a quien tuve la posibilidad de conocer espiritualmente durante este tiempo de pandemia. Herramientas espirituales que Todas. van a ayudar a cualquier persona a salir del hueco más oscuro en donde se encuentre o donde crea estar. Soy Adriana Eslava, el valor de la imperfección. Además me encanta esto, somos seres imperfectos. Somos seres imperfectos y tenemos que amar esta imperfección y darle todo el valor, darle gracias a Dios por esta existencia y por esta vida, porque solo es una, no sabemos qué pasa después. No, sí sabemos, nos enfrentamos a una eternidad que es a la que nos preparamos estando aquí. Y todo nos lo entrega nuestra fe, nos la entrega toda para vivir y para vivir bien. Para las cosas difíciles que hay que afrontar en esta vida, ser capaces de cargarlas con una sonrisa, que es la gran diferencia. Cuando alguien que amamos profundamente se nos muere, nosotros tenemos dos opciones: o nos agarramos de Dios, que nos llena de paz en medio de la tristeza, o nos quedamos en la tristeza, que nos va a llevar seguramente a la depresión, porque una cosa es la tristeza y otra es la depresión, a sentirse absolutamente derrotados, a la ansiedad, a la angustia. Son dos caminos distintos. Y cada uno elige cuál camino quiere. Sí, Así pero ahí es. están facilitos. Vivir feliz o vivir infeliz requiere esfuerzo. El ¿Sabes mismo. por dónde te vas? Que El fue mismo. como el tema mía. Cuando lo del ojo, yo dije, tengo dos opciones. O inspiro lástima, que es la opción ¿Y te uno, quedas llorando y sufriendo? o admiración. Y yo, una hija, lo reitero, una hija de mi papá y de mi mamá no puede causar lástima. Y eso es lo que sentimos por ti, admiración. De verdad, gracias, Adriana, por estar con nosotros. Por lo que Dios ha hecho en mí, yo he dejado, ¿no? Porque es que Dios quiere hacer muchas cosas en uno y a veces uno no lo deja. Y de manera jocosa, falta mucha lora por dar todavía. Pues esperemos que así sea. Ay, qué linda, Adriana, felicitaciones por este hijito. Gracias por el tiempo que nos has regalado, gracias por la paciencia y gracias de verdad por estar aquí. Bendiciones en tu vida y que sean muchas más visitas. Gracias, gracias, gracias. Besitos para todos y recuerden siempre que ser feliz es una decisión. Nos encontramos luego para que sigamos escribiendo juntos una nueva página de este diario. Recuerda que el que sueña vive y el que vive